Hola, soy Jimena de Gortari Ludlow, del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Soy arquitecta de formación y después tengo un doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña en acústica urbana. Trabajo el tema del ruido en la ciudad hace aproximadamente 10 años. Participo con la PAOT como su consejera ciudadana en materia de ruido. Y estoy pues, tratando de difundir y darle importancia y visibilizar a este contaminante, que es el segundo contaminante en materia ambiental a nivel internacional. Evidentemente tienen que ver con el transporte, o sea, la verdad es que el transporte genera muchísimo ruido y mucha molestia en materia de ruido ambiental. Creo que el tema de movilidad tendría que ser, o el tema de ruido tendría que ser transversal al tema de política de movilidad, pero también la incompatibilidad de usos de suelo, que yo llamo, que tiene que ver con el ocio y el descanso, ¿no? O sea, finalmente ambas dos son actividades que tienen que ser permitidas y son de una ciudad, y los usos mixtos son lo deseable en una ciudad, o sea, en términos urbanos, pero tenemos que encontrar cómo conciliar esos dos usos, ¿no? Porque finalmente los establecimientos mercantiles o el ocio nocturno o incluso el ocio diurno genera muchísimas molestias a los vecinos que en ese momento están tratando de encontrar calma, paz, relajación y poder descansar. Entonces, creo que estas son, digamos, las fuentes más complicadas. Las obras en construcción también es una cuestión que habría que procurar regular y tendrán que incorporarse en los impactos urbanos y en procesos de mitigación. Los helicópteros y los aviones, ¿no? O sea, la verdad es que las trayectorias de vuelo de pues casi todos los helicópteros generan muchas molestias, sobre todo en los aterrizajes o los despegues, ¿no? Se siente y vibran los vidrios. El comercio ambulante, que también es un problema serio en materia de ruido. Hemos contribuido en buena manera y somos muy responsables de los niveles que hemos permitido en términos de ruido en la ciudad, porque nos habituamos. Tú le puedes preguntar a la gente y la gente te dice, bueno, es que vivo en la ciudad y la ciudad es ruidosa. Y nos hemos acostumbrado también a llamar la atención, ¿no? O sea, tú piensas en los coches y los claxones o los arreglos que les hacen a los transportes, ¿no? Así como con estas bocinas. Pero los hábitos incluso de escucha tendrían que empezarse a revisar en uno mismo, ¿no? Un ejercicio que yo hago con mis alumnos es, entra a tu casa y ¿qué haces? Entonces hay gente que te dice, prendo radio, prendo la televisión. ¿Cómo te duermes? No, pues con la tele prendida. ¿Con volumen? Claro. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a pensar y cómo nosotros durante el día, en nuestra vida cotidiana, nos hacemos cierto ruido. Pues al ser humano hay como, digamos, a nivel fisiológico, evidentemente, tiene afectaciones en la capacidad auditiva de las personas, pero también a nivel cardíaco, ¿no? Porque genera una elevación en los niveles de sangre, entonces esto hace que tengas estrés, pero también tengas otras complicaciones. Puedes tener problemas para tener patrones de sueño normales, entonces no descansas lo suficiente, lo que genera que al día siguiente estés irritable, no te puedas concentrar, ¿no? O sea, todas las derivaciones que tiene no poder dormir bien. Está relacionado ahora, y hay varios científicos que están analizando la relación que tiene con respecto, por ejemplo, a la elevación del cortisol, la diabetes y la obesidad. Entonces, en un país como México, con tal problemática, bueno, pues finalmente es de llamar la atención. Y en el medio ambiente, o pensar en otros seres vivos, pues tiene afectaciones directas sobre los pájaros, con los murciélagos en las ciudades, y pensar en los océanos, ¿no? O sea, los océanos finalmente están afectadísimos en materia de contaminación acústica, y pues las ballenas y los otros seres vivos tienen tal contaminación, o hay tal intensidad de distintos sonidos que no encuentran las trayectorias. Entonces, y en el ser humano hay que pensar aparte que todas estas afectaciones son acumulativas en el cuerpo. O sea, creo que una cuestión también importante es que no necesariamente te das cuenta que estás teniendo una afectación por ruido a nivel salud, ni siquiera en términos de estrés o de calidad de vida, porque vas habituando tus maneras de habitar la ciudad, ¿no? Entonces, subes la voz si es necesario en un restaurante, por ejemplo, porque hay mucho ruido, te acercas más a la gente para escucharla en algunos espacios, lo que conlleva también otro tema de, no sé, intimidad, privacidad y demás. Entonces, empieza a generar ciertas afectaciones que no necesariamente las tienes asociadas al entorno acústico en el que te estás desarrollando. Creo que tenemos que empezar a pensar en términos también de salud en materia urbana. O sea, tener la relación, y lo dice la OMS clarísimo, ¿no? O sea, finalmente cómo construimos las ciudades nos está enfermando. La salud pasa justamente por un medio ambiente sano, y el medio ambiente sano no solamente es el aire, ¿no? O una cuestión de vegetación. El ruido es un problema, que el ruido afecta a la salud, que está afectando a la salud en términos muy graves, que el costo en salud pública en unos años
será altísimo, porque no solamente están afectados la gente que normalmente está afectada por capacidad auditiva, porque vive junto a grandes equipamientos o infraestructuras, sino también gente que tiene hábitos de escucha terribles. Entonces es un problema de salud grave que tendríamos que empezar a pensar. En política pública yo primero pensaría que el sonido tendría que ser un elemento transversal de cualquier política pública a nivel urbano. O sea, es increíble que uno revise los planes de desarrollo urbano y el tema de contaminación por ruido ni siquiera se mencione. O sea, me parece gravísimo en ese sentido. Entonces, hacerlo por lo menos visible. La política pública tendría que también trabajar de manera pues como más directa con la ciudadanía. O sea, creo que siempre, y con la academia, ¿no? Yo siempre digo, tendremos que trabajar autoridad, academia y ciudadanía de manera conjunta. Los know-how de todos serían suficientes para tener una política pública en materia de ruido mucho mejor, porque no se trata tampoco de ser ahora prohibir y castigar. Creo que castigar sin dar a conocer primero cuál es la afectación. O sea, estas campañas que hacen ustedes de sensibilización me parecen muy importantes, porque la gente a veces no se da cuenta. O sea, sí creo que hay gente que no necesariamente se da cuenta que está afectando al otro. Entonces, tenemos que empezar por ahí en materia de política pública. Una cosa interesante sería obtener un certificado para establecimientos mercantiles, ya que tienen libre de humo, que bueno, es obligatorio, es por ley. Una cuestión casi ciudadana de decir, soy libre de ruido en términos de que no contamino hacia el exterior. Hacia el interior uno va voluntariamente a escuchar música a más de 90 decibeles. Buenísimo, como cuando uno va a los conciertos. Pero hacia el exterior no, entonces soy respetuoso con lo que pasa afuera. En materia de arquitectura, yo creo que tendríamos que buscar tener un mapa de ruido que fuera pues, de información para los ciudadanos, para entender cómo estamos viviendo y cómo nos relacionamos y demás, para también entender los arquitectos que somos los que construimos, qué adecuaciones tenemos que hacer a interior de viviendas o distintos usos de suelo, ¿no? O sea, finalmente el edificio que haces tendría que estar adecuado al nivel sonoro en el que habitas, o sea, entonces tendríamos que estar acompañados de un reglamento de construcciones acorde a eso. Y también sería muy importante empezar a desarrollar nuevas tecnologías en materia de aislamiento, de absorción, que ya hay muchos materiales en todo el mundo. Son como varios componentes y evidentemente en trabajo y correspondencia con las autoridades, ¿no? Y las normas que ya existen y que establecen niveles permisibles. Hay que revisar las leyes y las normas que existen en términos ambientales en materia de ruido. Yo creo que hay que incluir nuevas fuentes. Yo sé que el tema de fuentes móviles es muy complicado, pero no es imposible tampoco legislar. O sea, creo que se tendría que pensar por ahí. Porque si bajamos el volumen o la intensidad sonora del transporte, tenemos una contribución increíble al entorno sonoro de la ciudad, o sea, desde ahí, ¿no? Entonces, legislar en ese sentido, entender que el sonido es transversal incluso a las otras problemáticas que ya se están legislando o con las que se están trabajando y con que hay relación, que tiene que ver con el ambulantaje, que tiene que ver, insisto, con el tema de movilidad, que tiene que ver con los usos de suelo, los grandes desarrollos habitacionales que se están haciendo, e incorporar al impacto urbano y al impacto ambiental que les exige a las construcciones una cuestión de ruido mucho más seria de lo que se hace, porque la verdad es que los impactos que se piden en materia, por lo menos de ruido, se cumple o no se cumple, es muy difícil que vayan a revisar si realmente está cumpliendo. Pues los vecinos creo que, primero, una de las cuestiones que creo que la PAOT en ese sentido creo que les he enseñado bien es que pueden denunciar. O sea, finalmente tú puedes denunciar a alguien que esté, o puedes exigir o puedes pedir que vayan a medir si no están sobrepasando los límites permisibles. No, esa es una cuestión de cultura que creo que la ciudadanía ha aprendido. Sería importante que las otras instancias gubernamentales trabajaran de alguna manera en equipo, que lo deseable sería que la policía pudiera ir a medir con los jueces cívicos, ¿no? Cuando es el caso, que las alcaldías conocieran de estos reglamentos y pudieran ir a ayudar a los ciudadanos cuando se encuentran en estas complicaciones. PAOT responde frente a denuncias de ruido de las fuentes, evidentemente, que se pueden denunciar, ojo, porque también hay otras fuentes de ruido que no se pueden denunciar a través de PAOT. Entonces, esa otra instancia a la que llega esa denuncia, en donde ya se hizo una medición, ya hay unas recomendaciones, pues que haga su trabajo en ese sentido. No puede ser que esas recomendaciones quedan archivadas o queden vistas para después, o se pretenda que se va a volver a revisar y a volver a hacer la medición, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la colaboración entre instituciones es necesaria en esta materia, necesaria, indispensable y urgente.